Entonces, haciendo una pequeña retroalimentación de la clase anterior, estamos revisando lo de las normas APA, ¿no? Estamos revisando lo de las normas APA en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de lo que son las citas. Si les acabo de publicar también la información en el aula virtual y está abierto un foro. En el aula virtual está abierto un foro. Ahí prácticamente lo que se va a hacer a modo de una pequeña conversación, a modo de una charla, digamos así, es que quede totalmente establecido cuál es la diferencia entre lo que es referencia y lo que es bibliografía. Si revisan en el aula virtual, está inicializado un foro, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener que participar. Quiero más aportes. O sea, está inicializado y ahí está ya establecida la diferencia entre lo que es referencia y lo que es la bibliografía. Ustedes lo que van a hacer es aportar a eso. De pronto encuentran algo más que nos sirva y podemos ir construyendo ahí un mejor documento. Entonces van a tener que ir participando en ese foro. El foro está abierto. El tema del foro es cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía. Yo ya les estoy contestando, les estoy poniendo las definiciones y se está estableciendo la diferencia. Ustedes van a participar ahí, van a argumentar algo más. Ustedes van a poner algo adicional, obviamente para seguir quedando en claro cuál es exactamente la diferencia. Pueden poner un ejemplo, pueden poner, no sé, algún otro recurso, algún documento. La idea es que aportemos a esa parte, ¿no? Entonces, eso está planteado, esa es una actividad. De cierta manera tienen que irlo realizando, ya saben que eso también se considera dentro de la evaluación, la participación en este caso, la actuación dentro de ese foro. Ya. Eso está en el aula virtual, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir participando. No hay fecha límite, pero en todo caso, al final yo reviso quiénes participaron y quiénes no han participado. Entonces, tomen en cuenta esa situación. De hecho, y ahí está ya establecido, ¿no? La diferencia, pero necesito que ustedes también vayan aportando con algo más. Si tienen algún ejemplo, si tienen de pronto algún otro documento, lo van subiendo y de esa manera vamos aportando de pronto a esta duda que surgió. La idea es quedar totalmente claro en esa parte. ¿Sí estamos? Ya, entonces, eso como una breve introducción. Bueno, vamos a seguir adelante. Hemos hecho la parte de las citas, hemos manejado el criterio en cuanto a citar de distintas fuentes. Hemos trabajado con libros, hemos trabajado con artículos de revista y también trabajamos con la parte de un sitio web. Es decir, sacamos información de esas fuentes, ¿no? Eso sería lo más común. De ahí serían las fuentes más comunes de donde sacamos información. Prácticamente sacamos información es solo de, llamémoslo así, solo de internet, ¿no? Y ahora peor con esta situación, o sea, no simplemente vamos a utilizar lo que tenemos a nuestra disposición, que es el internet, y de ahí vamos a ir sacando la información. En este caso, simplemente estamos tomando en cuenta ya las fuentes. En el capítulo 4 de este módulo, ahí se va a indicar el proceso de cómo buscar y dónde buscar. Entonces ahí vamos a ser más explícitos en indicarles dónde se podría buscar información ya más relevante, información ya comprobada.
Ahí en ese capítulo, en cambio, nos ubicamos en esas dos preguntas: ¿dónde buscar? ¿Cómo buscar? En todo caso, lo que hemos manejado hasta ahora en cuanto a la cita sería lo principal, ¿no? Porque siempre vamos a sacar información de pronto de esos medios. Y ya sabemos entonces cómo manejamos más que todo desde la perspectiva de utilizar el Word. Eso es en sí lo que estamos aplicando, ¿no? Estamos utilizando el Word, que nos ayuda a este criterio de la parte de las citas. Bueno, vamos a avanzar. No sé si de pronto hay algún comentario antes de ya de empezar con el... Seguimos con otra parte de lo que es Word. Tengo un problema con la cámara, se me está apagando a cada momento, ¿no? Con todo, estoy manejándolo así. Bueno, ¿alguna situación antes de continuar con el siguiente tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a manejar en el aula virtual. No hace mucho les publiqué un documento que sería el de la clase del día de hoy. Ese documento nos dice secciones. Son dos documentos, ¿no? El documento de la clase en sí, de la explicación, y un documento para hacer la práctica. Entonces, habría que descargar el documento de la práctica, ¿no? Para que ustedes también puedan seguir haciéndolo desde su máquina. ¿Cómo se llama el documento? Igual lo vamos visualizando acá, ¿no? ¿Cómo se llama el documento? El documento práctica de secciones está en el aula virtual. Bueno, hay dos documentos publicados, ¿no? El uno nos dice secciones en Word, que ese es el documento de la parte de la clase, y el otro es en el que voy a trabajar para hacer la práctica. Igual les voy a proyectar, ¿no? En todo caso, ustedes van viendo aquí y lo pueden aplicar también ya en el documento. ¿Sí estamos con esa parte? Bueno, voy a abrir justamente el documento para ya empezar a trabajar. Listo, voy a empezar a compartir mi pantalla. Revisen por favor sus micrófonos, se está filtrando por ahí un audio. Listo, gracias. Bueno, el documento que les menciono es este documento. Este es en el que vamos a hacer la práctica. Este es el documento de la práctica. Y el documento en donde tenemos la información en cuanto a la parte del... Es el otro documento que también está ahí compartido. ¿En serio?
El otro documento nos dice secciones en Word. Bueno, se está abriendo. Aquí básicamente lo que les pongo es la parte de la teoría, llamémoslo así, que es una sección en Word, cómo lo utilizamos. Y justamente ahí explicamos cuáles serían los pasos que vamos a hacer para manejar este criterio. Bueno, adelantando hasta que se abra, está un poquito lento esta parte. Ya. Vamos a manejar el criterio que tiene que ver con la parte de secciones. Acá la definición entonces nos dice, una sección es una parte de un documento de Word en la que podemos establecer determinadas opciones del formato de página. Ya, aquí para irlo entendiendo más rápidamente, ¿no? Y de cierta manera ya ir a la práctica, al documento lo vamos a dividir, pero no de manera física, es decir, no voy a sacar más archivos, sino simplemente lo voy a dividir de manera lógica. Es decir, al mismo documento lo voy a manejar por partes, pero sin necesidad de dividirlo físicamente. Es decir, sin necesidad de sacar de un solo archivo a hacer 2 o 3 archivos. La idea es trabajar siempre en el mismo documento de Word. Para hacer eso, entonces, vamos a utilizar este criterio de la sección. Las secciones, entonces, son divisiones lógicas, divisiones virtuales al mismo documento. Bueno, aquí nos indica cómo vamos a trabajar, cómo vamos a crear este criterio de las secciones. Y lo importante, o para irnos ubicando, es que a cada una de las secciones que vamos a crear, puedo aplicar diferentes configuraciones de formato. De esta manera, entonces, en el mismo documento yo podría manejar diferentes numeraciones, diferentes encabezados, diferentes márgenes, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, recuerden, para poder aplicar las diferentes configuraciones, primero vamos a manejar el criterio de dividir al documento, pero de manera lógica, ¿no? No vamos a hacer documentos o archivos independientes. Simplemente al mismo documento lo vamos a ir dividiendo. Bueno, vamos directamente a la práctica, ¿no? Si lo están visualizando este archivo. Es una publicación. Ya. Sí. De cierta manera, digámoslo así, el contenido me es irrelevante, o sea, no nos vamos a fijar en el contenido, de qué se trata este documento, esta publicación. Lo que en sí necesito es la estructura de este documento, y en base a esa estructura vamos a ir nosotros aplicando el criterio de secciones. Entonces, una primera revisión rápida de este documento, vemos que tenemos, bueno, son algunas hojas. En este documento tengo una tabla, tengo algunos gráficos. Al final tengo una parte de anexos. Al principio tengo, llamémoslo así, como una parte de preliminares, la introducción, el título. Bueno, entonces el documento está ya estructurado de esta forma. A este documento, entonces, quiero irle aplicando algunas configuraciones en cuanto a secciones. Quiero ir aplicando solo a determinadas páginas ciertas configuraciones. Y de ahí vamos a ir empleando también cuestiones que nos dice la normativa APA, ¿no? Entonces, también lo vamos a ir aplicando. Bueno, entonces la estructura general de este documento, ¿no? Obviamente tiene una portada, tiene una parte de preliminares, tiene el contenido y en la parte final tiene anexos. Esa sería la estructura de este documento. Bueno, a este documento lo voy a dividir lógicamente, lo voy a dividir virtualmente en 3 partes.
una primera parte que la vamos a llamar preliminares, una parte, la siguiente, que sería el contenido, y una tercera parte que serían los anexos. Entonces voy a utilizar esa división. Las primeras páginas, desde la portada hasta la página donde empieza descripción del trabajo, es decir, todas las anteriores páginas, las voy a manejar como preliminares. A partir de descripción del trabajo, todas estas páginas las voy a manejar como contenido. Toda esta información las voy a manejar como contenido. Y al final tengo una parte que me dice anexo. Esto obviamente lo voy a manejar como otra parte, la parte de los anexos. Entonces voy a dividir de manera lógica a este documento en tres partes. ¿Cómo hacemos eso? Igual esto no es tampoco sumamente nuevo, ¿no? Yo creo que sí, también ya lo han aplicado. En todo caso, igual para todos, ¿no? Vamos de esta manera. Me voy a situar acá. Voy a trabajar de esta manera. Ya. Habíamos dicho que en esta parte, justamente cuando ya empieza la descripción del trabajo, esto ya viene a ser una segunda parte del documento. Eso quiere decir que aquí, justamente aquí, vamos a establecer la división. ¿Cómo dividimos? Aquí vamos a trabajar con el criterio de un salto de sección. Entonces aquí ya voy a utilizar las herramientas del Word, ¿no? Bueno, nos ubicamos entonces en esta hoja para los que de pronto estén siguiendo, o si no, van viendo lo que hago, ¿no? Nos ubicamos en esta parte. Aquí lo que quiero hacer es aplicar un salto de sección. Entonces me voy por el menú, en este caso, en esta versión, disposición. En otras versiones eso está en formato o en diseño. También lo pueden revisar por ahí, diseño. Bueno, aquí está en disposición. Y lo que buscamos es esta parte, saltos. Y dentro de este menú de saltos, yo tengo algunos, ¿no? Saltos de página, saltos de sección. Ahí vamos a escoger el de saltos de sección de página siguiente. Entonces le doy un clic. Y de cierta manera, digamos así, como que no veo nada, no veo ningún cambio. De pronto la anterior hoja se movió. ¿Cómo me aseguro de que en verdad inserté un salto de sección? Aquí vamos a ir trabajando con una herramienta también dentro del Word. Entonces, en el menú inicio, dentro de la ficha párrafo, tenemos este símbolo, mostrar todo. Cuando damos un clic sobre esta parte, vemos que nos aparecen unos símbolos, ¿no? A veces nos hemos topado con un documento de esta manera. A veces pensamos que el documento está dañado. No es eso. Lo que sucede es que aquí estamos dentro de la vista mostrar todo. Entonces, aquí, cada vez que vemos este símbolo, significa que ahí se ha dado un enter. Ya. Si nos fijamos, acá yo tengo, me dice aquí, salto de sección de página siguiente. Esto es importante. Esto me indica que en verdad se ha insertado la sección. ¿Sí están visualizando? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor, sí. Ok, entonces esto es importante, ¿no? Entonces habría que verificar eso, que siempre esté esta parte. ¿Cómo lo verificamos? Desde la vista mostrar todo, ¿no? Desde ahí podemos ver. Caso contrario, no lo vamos a poder ver. Listo.
Entonces, una vez que me aseguré que este salto de sección ya está puesto, significa que ya tengo, en este caso, dividido mi documento en dos partes. Bueno, aquí lo voy a arreglar. Simplemente traigo de nuevo el texto. Ya, listo, ¿no? Ya. Aquí yo sé que ya está dividido. Una cuestión más. ¿Cómo me doy cuenta en qué sección estoy? Ya, si de pronto no lo tienen habilitado. Si se dan cuenta, en la parte inferior, aquí yo tengo un mensaje que me dice sección, ¿no? Y un número. Si no lo tienen habilitado, habría que habilitar. Simplemente sobre la barra de estado damos clic secundario. Damos un clic secundario sobre la barra de estado y ahí buscan sección. Debe estar habilitado. Ya. Si está habilitado, entonces ahí veo ya esta parte. Esto me ayuda me indica en qué sección estoy. Pues, por ejemplo, si yo pongo el cursor en esta página, vamos a ver que ahí me dice que estoy en la sección 1, ¿no? Aquí estoy en la sección 1. Pero si pongo el cursor en esta otra página, ahí me dice que estoy en la sección 2. Esa sería una forma también rápida de saber en qué parte del documento estoy, en qué sección. ¿Sí estamos? Repita otra vez, por favor, lo de la barra de estado. Como quieras. Lo de la barra de estado. Ya. Sobre la barra de estado, le dan un clic secundario. Ahí se nos despliega este menú. Y simplemente lo que hacemos es habilitar sección. Si lo tienen deshabilitado, le dan un clic, que se ponga el visto, ¿no? Solo eso. Y ahí ya nos va a aparecer acá esa parte. Bueno, listo. Vamos rápido porque después el tiempo se nos va. La siguiente sección lo vamos a establecer ¿dónde? Cuando empiecen los anexos, ¿no? Entonces vamos. Profe, Dígame. profe, la sección que Enante hizo, se la hace al final de la preliminar, ¿verdad? Sí. Por eso, como decir, habíamos dicho, en este documento lo vamos a dividir en tres partes lógicas: preliminares, contenido y anexos. Entonces, los preliminares le tomábamos en cuenta todas las primeras hojas hasta la hoja que me dice descripción del trabajo. Descripción del trabajo sería ya el inicio de la parte de contenido, digámoslo así. Por Ok, eso, entonces la parte preliminar sería así como que, como el índice, así, hasta ahí. exactamente. Así, ¿no? Eso Ah, es ya. justamente lo que queremos representar. En los preliminares siempre iría, por decir algo, ya en un documento más elaborado, iría ahí la carátula, el agradecimiento, la dedicatoria, la hoja de calificación, el índice, esas cuestiones. Bueno. Ok, Profesor, gracias. profesor, queda una página en blanco. Hay que quitarle esa página en blanco. O sea, en el momento que ustedes dieron de pronto sección de página siguiente, se les mueve una página, pero habría que borrarlo eso. Siempre se borra, Sí, para que nos quede el documento tal igual. y como estaba. Exacto. Ah, ya. ¿Alguien más me iba a decir algo? Sí, profesor, ¿cómo hace para que la pantalla se le pongan y al documento se le pongan dos hojas? En dos hojas, digo, así como lo tiene ahorita. Simplemente el zoom, o revisen por acá, por vista. Acá en vista, en el menú vista, y ahí les va a aparecer dos páginas. Ya, entonces aquí pongan varias páginas. Y ahí se mueven con el zoom y ahí le va a poder visualizar a dos páginas. Profe, tengo una duda. ¿Por qué se le aplica eso de secciones? El menú para hacer las secciones. No, o sea, ¿por qué un documento se le aplica esa parte de secciones? O sea, ¿por qué se separa por secciones y no simplemente
siguiente página, ¿me entiendes? Un salto de página, sino que se le aplica secciones. Ya vamos a ver en todo caso cuál es la utilidad de la sección. Recién estamos, como decir, separando el documento. Y obviamente hay una Ya, pero diferencia muy grande entre lo que sería solo un salto de página y a un salto de sección. Ya vamos a verlo, ¿no? Bueno, rápidamente me ubico ahora en esta parte. Asimismo, aquí se acabaría, digamos, la parte del contenido con la bibliografía. Y a continuación nos dice anexo 1. Entonces, el mismo criterio, ¿no? Voy a aplicar aquí un salto de sección. Esta parte del botón mostrar todo puedo habilitarlo y deshabilitarlo, ¿no? De pronto, al dar clic de nuevo, lo deshabilito. Es decir, vuelve mi documento a estar de manera normal. Ya. Voy a ubicar ahí un nuevo salto de sección. Entonces, estoy ubicado en esta parte, ¿no? Antes de los anexos. El mismo criterio, disposición, salto y salto de sección de página siguiente. Lo mismo, ¿cómo me doy cuenta si se agregó o no se agregó una sección? Trabajamos con vista, mostrar todo, ¿no? Voy a inicio, quiero ver dónde se puso la sección. Me puse en otro lado. Un momento, voy a... Ya, estoy situado aquí, ¿no? Estoy situado aquí. Disposición, salto, salto de sección de página siguiente. Ya. Entonces, ahí vemos de nuevo esta instrucción, salto de sección. Recuerden, esto solo es visible cuando tenemos habilitado mostrar todo. Ya. Asimismo, de pronto me pone una página en blanco, ¿no? Igual, la quito. Listo. Entonces, el documento tiene que quedar, obviamente, seguido, como está aquí. He puesto una segunda sección, por lo tanto, tengo esta parte de los anexos, va a ser mi sección 3, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, estoy aquí en este momento en la sección 3. Ya. Listo, ¿para qué hago esto? Entonces, ¿para qué me sirve? Vamos a ver de manera, en primera instancia, de manera visual. La situación va a ser la siguiente. Voy a plantearme como decir una característica. Solo quiero poner el borde a la parte de los anexos. Borde de página, ¿no? Solo quiero poner borde solo a esta parte de anexos. Recuerden que cuando ponemos un borde a un documento, ahí el borde se pone a todas las hojas, ¿no? A todo el documento. No quiero eso, solo quiero poner borde a la parte de anexos. Como ya hice la sección, entonces ahí se me va a hacer más fácil trabajar con esa parte. Me voy entonces a la parte de diseño. Acá tengo borde de página, ¿no? Borde de página. Recuerden que estoy apuntando a la sección 3, ¿no? A la sección de los anexos. Entonces me voy a borde de página. Me aparece el cuadro de configuración. Pongo un cuadro simplemente para que se vea, ¿no? Voy a cambiarle de color. Y lo voy a manejar como solo para que sea visible, para que sea más visible. Aquí lo importante nos dice aplicar a, por defecto sería todo el documento. Si yo pongo a todo el documento, obviamente se va a poner a todo. Pero, ¿cuál es aquí la configuración? A esta sección. Entonces, eso es importante. Aplicar a esta sección. Aceptamos.
Entonces, la idea es que solo a las páginas de anexos esté el borde. Como vemos entonces, el borde solo está para las páginas de los anexos. Si no tuviera secciones, no puedo hacer esto. El borde se pondría para todo el documento. Entonces, como vuelvo a repetir, las secciones son divisiones del documento. Y a cada una de las divisiones podemos trabajarlo con configuraciones distintas. Entonces, por decir algo, ¿no? Más desde el punto de vista visual, a la parte de anexos le he puesto un borde. El resto del documento está de manera normal. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Sí, profe. ¿Qué más podemos hacer? Asimismo, otra configuración especial. Trabajemos con la numeración. Esto es importante, ¿no? Esto también nos menciona la normativa APA. Vamos a establecer en este mismo documento, vamos a establecer diferentes numeraciones. Entonces, la idea va a ser la siguiente. A la página de los preliminares voy a trabajar con números romanos. Y el resto del documento con numeración normal, numeración arábiga. Eso es lo que también a veces nos pide en la normativa APA. Bueno, vamos a manejar entonces en primera instancia el criterio normal de numeración, ¿no? La normativa APA nos dice que la numeración debe ir en el encabezado en la parte derecha, ¿no? Eso es lo que nos dice la normativa. Entonces voy a agregar el número de página al principio de página. Y en este caso agrego el número sin formato 3 para que me quede del lado derecho. Listo, ¿no? Apareció el número. Nada del otro mundo. Todo el mundo sabe cómo numerar un documento. Este número, obviamente, a todo el documento, ¿no? Todo el documento está numerado. Ah, perfecto. ¿Cuál es la característica de nuestro requerimiento? Que solo las primeras páginas de los preliminares se manejen con numeración romana. Entonces, ahí vamos ya a ir configurando eso. Enmarco el número, clic secundario. Y ahí formato del número de página. Puedo hacer eso. O si no, acá desde el menú encabezado de página, formato del número de página. Voy a llegar a esta ventana. En esta ventanita, lo que se va a hacer es a definir el formato del número. Entonces, formato del número, como vemos, ahí están definidos algunos formatos. Los dos últimos son numeración romana. Voy a escoger el de mayúsculas. Entonces, ahí le estoy cambiando el formato. Y obviamente acá, iniciar en 1, ¿no? Inicia en 1. Aceptar. Veo que ya me cambió la numeración. 1, 2 en romanos. Hasta la hoja en donde empieza descripción del trabajo. ¿Qué pasa en esta hoja? Voy a ponerlo así mismo a 2, ¿no? Para ir viendo. Ya. En romanos voy a tener hasta el número 5, ¿no? Y en esta otra parte empieza ya a numerarme de manera normal, digamos así, en números normales, pero empieza desde el 6. Ya, en este caso ya tengo los dos tipos de numeración. La primera parte está en romanos
y la segunda parte está en números arábigos. Pero esta parte tiene que empezar desde 1. Entonces, aquí voy a hacer asimismo un pequeño cambio. Formato del número. Y acá no voy a cambiar el formato, no, sino simplemente que le digo, iniciar en 1. Iniciar en 1. Aceptamos. Algo muy importante, tienen que fijarse que lo anterior no se mueva, ¿no? Entonces lo anterior sigue manteniendo el mismo formato y acá ya empezamos en cambio en 1. Entonces, vemos que nuestro documento tiene las primeras hojas en numeración romana y a partir de aquí empieza en numeración normal el resto de hojas. Listo. Si no tengo secciones, no puedo hacer esto. Es imposible, es muy difícil. Me voy a complicar muchísimo. Y de hecho, a veces lo que se hace comúnmente es dividir ahí sí el documento, ¿no? Sacamos los preliminares a un archivo y lo otro a otro archivo, y ahí manejamos. Pero la idea es que todo se maneje en un solo documento, como lo estamos haciendo aquí. ¿Sí estamos viendo? Sí, profesor. Ya. Profe. Dígame. Sí, dígame. No, nada, profe, dije que sí. Profe, Sí, lo oigo. Dígame nomás. en la primera, o sea, cuando es proyectos y todo eso, en la primera página no va ¿cómo se dice? El número. Ya, El vamos número de a la eso página, ¿verdad? justamente. Ah, listo. Sí, Eso le iba a preguntar, profesor. En algunas investigaciones que están en internet, sale que en las normas APA, en algunas, lo que es la portada se enumera, pero en otras no. Ya. De acuerdo a lo que les había puesto igual en el documento de resumen de normas APA, nos decía que la portada se debe incluir el número, pero el número no debe ser visible. Es decir, cuenta, pero no debería asomar. O sea, eso es lo que nos indica. Ya. ¿Cómo hacemos para que no aparezca el número? A veces solo porque no aparezca el número, lo que hacemos es imprimir la portada afuera, aparte. Pero aquí vamos a hacerlo todo, ¿no? Ya, entonces esto es muy simple. Igual acá nos vamos a la parte del encabezado. En la parte del encabezado acá, en opciones, tenemos esta situación. Nos dice primera página diferente. Entonces, marcamos esa opción. Primera página diferente. Al marcar esta opción, cerramos el encabezado y de cierta manera el número ya no es visible. No es que le borramos el número, sino simplemente ya no es visible. Y la segunda página empieza obviamente desde el 2. Ahí sería la interpretación. La carátula cuenta como página, pero no se visualiza el número. La carátula o en la portada no se debe visualizar ni encabezados, ni pie de páginas, ni numeración. Si tuviéramos encabezados de la misma manera, se hubiese invisibilizado con esta opción. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tenemos también la carátula dentro del mismo documento de acuerdo a las características. ¿Sí estamos? ¿De pronto alguna otra pregunta? Sí, profe. Lo que pasa es que no entendí muy bien al momento de aplicar los números. Por favor, si me puede ayudar con eso, por favor. ¿Al momento de qué? No le oí bien. De aplicar los números. En el momento de la parte de la numeración. Exacto, profe. La numeración, lo que hicimos rápidamente, el proceso fue primero numerar, ¿no? Todo el documento. Primero lo numeramos de manera normal
Nos vamos acá a numeración, número de página, al principio de la página porque estoy aplicando la normativa APA, ¿no? Si el documento no lo manejo bajo la normativa APA, de pronto la numeración la pongo en el pie. Igual, ¿no? Va a funcionar de la misma manera. Pero aquí, como estamos bajo el criterio de normas APA, lo pongo en la parte del encabezado superior. El documento se va a numerar 1, 2, 3, 4 de manera normal. Entonces, aquí yo ya empiezo a configurar, doy clic secundario sobre el número, sobre la numeración, formato del número de página. Entonces, acá cambiamos. Aquí deberían cambiar a romano y poner iniciar en 1 y aceptamos. Ahí vamos a ver que aparecen ya los números romanos. Va a aparecer los romanos hasta esta hoja. Y aquí me va a aparecer el número 6. Pero ojo, siempre y cuando primero ya se haya hecho la sección. Si hacemos lo contrario, ahí no va a funcionar, ¿no? Primero las secciones y luego al último la parte de la numeración. Aquí teníamos el 6. Entonces, de igual manera, aquí tengo que configurar formato del número de página y lo que hacíamos aquí es simplemente iniciar en 1. Y ahí se va a numerar ya desde el 1 en adelante. Hay que tomar en cuenta que lo anterior obviamente no cambie, ¿no? Lo anterior debe seguirse manteniendo y acá ya empezamos entonces en 1. Ese sería el criterio. Bueno. Hemos visto entonces estas dos configuraciones, digamos. Hemos dividido el documento y vemos que en cada parte del documento puedo ir aplicando ya ciertas configuraciones. Voy a enviar como práctica, voy a enviarles un documento y ahí les pongo lo que de cierta manera van a tener que hacer, ¿no? Es algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Entonces, sobre un documento, la primera parte que trabajen a sí mismo, que dividan. Yo les envío ya en la asignación, un poquito más tarde ya les envío esa parte. Bueno, no me deja activar la cámara. En todo caso, sí me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bueno, eso entonces sería la práctica de la semana de hoy. Algo relacionado con este aspecto de secciones. Yo les envío las indicaciones en la asignación. En este momento igual tengo un taller. Dígame. El mismo tiempo límite. El mismo tiempo límite. Sí, trabajamos de la misma manera. Abro la asignación hoy día y cerramos el día sábado, ¿no? De la misma manera. Ya. Entonces un poquito más tarde ya ahí les subo ya la asignación con el documento y las indicaciones. ¿Sí? Listo, entonces. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Profe, hay un foro. Sí, el foro está abierto, ¿no? Ahí ya es su participación. ¿Qué les dije? Que vayan aportando con algo más. Si tienen un ejemplo, si tienen algún documento adicional, alguna situación, van aportando al foro. ¿Sí? Eso no tiene límite. Eso se lo maneja de acuerdo a la participación, ¿no? Entonces, ya saben que todo queda registrado. Eso también queda pendiente. Listo, entonces. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, un poco más tarde ya les subo la asignación. Igual yo les he de avisar por el WhatsApp. Y esa sería la práctica de esta semana. Entonces, quedamos hasta ahí. Si no hay ninguna otra inquietud, ninguna pregunta, quedamos hasta ahí y nos vemos la próxima clase. Listo, ¿no? Hasta luego, cuídense. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, profesor.
Gracias, profe.